Hola, apasionados por las historias bíblicas y por los personajes que, incluso en las sombras, moldearon destinos. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desenterrar la historia de una mujer cuyo nombre quizás no resuene tan fuerte como el de David, su hermano, o el de sus hijos, los temibles generales de Israel. Pero no se equivoquen. Detrás de bambalinas de la corte de uno de los reyes más grandes, existía una fuerza innegable, una matriarca astuta e implacable, cuyas acciones impactaron directamente el trono y el destino de una nación. Estamos hablando de Zeruya, la hermana de David, una figura compleja y fascinante, madre de Abisai, Joab y Asael, tres guerreros legendarios que se convirtieron en la espada y el escudo del reino. Ella no empuñó una lanza en batalla, pero su influencia era tan afilada como cualquier espada. Su lealtad era feroz, su determinación inquebrantable y sus decisiones, a veces crueles, siempre fueron tomadas con la protección de su familia y la consolidación del poder de David en mente. Prepárense para conocer a la mujer que orquestó algunos de los momentos más decisivos en la ascensión y mantenimiento del poder de David. Una mujer que nos fuerza a preguntar: ¿hasta dónde llegarías para proteger a tu familia y asegurar tu visión de justicia? Quédense con nosotros para descubrir todos los detalles de esta historia. Y si ya sienten curiosidad por saber más sobre esta figura intrigante, dejen su me gusta, compartan con sus amigos y comenten aquí abajo qué personaje bíblico poco conocido creen que tiene una historia fascinante. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Para entender la tenacidad y la influencia de Zeruya, debemos retroceder a sus orígenes, a la modesta familia de Isaí en Belén, una familia de pastores que, sin saberlo, cargaba el destino de Israel en sus genes. Zeruya era una de las hijas de Isaí, lo que la convertía en la hermana de David, el futuro rey de Israel. Aunque la Biblia no nos da detalles sobre su infancia o juventud, podemos inferir mucho de su posición. En una sociedad patriarcal, la descendencia masculina solía ser destacada. Sin embargo, Zeruya no era una figura menor. Su nombre se menciona explícitamente, un honor que no siempre se concedía a las mujeres en los registros bíblicos, y se le reconoce como la madre de tres de los guerreros más formidables de David: Abisai, Joab y Asael. Este detalle es crucial. Su identidad está intrínsecamente ligada a su linaje y, sobre todo, a la proeza de sus hijos. Imagina la vida en Belén, bajo la sombra de la opresión filistea y la inestabilidad del reinado de Saúl. Es en este ambiente de conflicto y necesidad de liderazgo donde Zeruya forja su carácter. Aunque no la vemos pastoreando ovejas o ungiendo reyes, es probable que haya sido una mujer de gran fortaleza y pragmatismo, características que se manifestarían de manera inconfundible en sus hijos. Ella pertenecía a una familia que vivía bajo la promesa y la expectativa de un cambio, observando cómo su hermano David, el más joven, era ungido por Samuel y luego se alzaba como héroe nacional tras su victoria sobre Goliat. Desde el inicio, Zeruya vio cómo su hermano pasaba de pastor a guerrero, de músico a fugitivo, perseguido por un rey celoso. Fue testigo de la formación de la banda de hombres valientes que se unieron a David en las cuevas, y entre esos hombres se encontraban sus propios hijos, sus leones, que desde temprano demostraron una lealtad inquebrantable a su tío David y por extensión a la visión de Zeruya de su familia en el poder. Su pasado no la define por su propia gloria individual, sino por su profundo sentido de pertenencia y su rol como matriarca de una estirpe de guerreros.
Ella no era una sierva, sino una hermana del futuro rey y la madre de sus generales. Esta posición le otorgó una influencia silenciosa pero poderosa, una voz que, aunque no registrada directamente, resonaría a través de las acciones de sus hijos. Zeruya era la raíz de un poder militar formidable, una mujer que entendía el valor de la lealtad, la fuerza y la astucia en un mundo donde el poder se ganaba con sangre y se mantenía con determinación. Su legado comenzó mucho antes de que David se sentara en el trono, forjando a los hombres que lo llevarían hasta allí. A diferencia de un Saulo de Tarso cegado por una luz divina, la transformación de Zeruya no fue un evento sobrenatural único, sino más bien la cristalización de su carácter forjado en la adversidad y la estratégica consolidación de su influencia a través de sus hijos. Su verdadero punto de inflexión ocurrió en los años de fuga de David, un período de exilio y lucha que convirtió a un grupo de parias en un ejército leal y a la familia de Isaí en la columna vertebral de un futuro reino. Imagina a Zeruya, una mujer de carácter fuerte, viendo a su hermano David huir por su vida de la furia celosa de Saúl. Este no era un juego, era una lucha por la supervivencia y por el cumplimiento de una promesa divina. En este crisol de peligro y necesidad, sus tres hijos, Abisai, Joab y Asael, se destacaron. Eran hombres intrépidos, fieros en batalla y, sobre todo, absolutamente leales a su tío David. Se unieron a él en las cuevas de Adulam, en el desierto, convirtiéndose en parte integral de los valientes de David. El verdadero punto de inflexión para Zeruya, o más bien la manifestación de su fuerza, llegó con la muerte de Saúl y la subsiguiente guerra civil entre la casa de David en Hebrón y la casa de Saúl, bajo el mando de Isboset y su general Abner. Fue en este sangriento conflicto donde sus hijos, la prole de Zeruya, demostraron ser indispensables. El momento culminante de esta transformación en el poder de Zeruya se da cuando sus hijos asumen roles de liderazgo decisivos. Asael, el veloz como una gacela, se convierte en un héroe trágico al perseguir imprudentemente a Abner, el formidable general de Saúl. Su muerte a manos de Abner, 2 Samuel 2, 18-23, no solo cimentó la fama de los hijos de Zeruya como guerreros, sino que también plantó la semilla de una venganza implacable en el corazón de Joab. Joab, el más astuto y brutal de los hermanos, se eleva rápidamente a la posición de comandante del ejército de David. Esta no fue una elección menor. David confió a Joab la dirección de sus fuerzas. Abisai, no menos valiente, se convierte en uno de los principales capitanes de David, conocido por su audacia en el campo de batalla y su lealtad incondicional. Ver a sus hijos ascender a tales posiciones de poder y responsabilidad militar bajo su hermano, el rey, fue la validación de la fuerza y la astucia de Zeruya. Ella no empuñó la espada, pero había criado a los hombres que lo hicieron, y lo hicieron con una ferocidad y una lealtad que pocos podían igualar. Desde este momento, la influencia de Zeruya no necesitaba ser directa, resonaba a través de las órdenes y acciones de 1900. Joab, el general en jefe, y sus hermanos. Su voz, aunque silenciosa en los registros, se manifestaba en la implacable determinación de sus hijos por asegurar la supremacía de la casa de David, a menudo con una brutalidad que superaba incluso la voluntad del propio rey. Esta etapa consolidó la posición de Zeruya no solo como hermana del rey, sino como la matriarca de la principal dinastía militar del reino, una mujer que, a través de sus cachorros, aseguraría su lugar en la historia. Su destino y el de Israel estaría inextricablemente ligado a la ambición y lealtad inquebrantable que ella había infundido en sus hijos. Con sus hijos, Abisai, Joab
y Asael, firmemente establecidos como pilares del ejército de David, Zeruya, a través de ellos, se embarcó en una serie de misiones y enfrentó innumerables desafíos que moldearían el reino. La historia de Zeruya es, en gran medida, la historia de las proezas y las decisiones, a veces brutales, de sus hijos, quienes actuaban como una extensión de su lealtad familiar y su visión pragmática del poder. La venganza de la sangre y la consolidación del reino. El primer gran desafío fue la sangrienta guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. Abner, el general de Saúl, había matado a Asael, el hermano más joven de Joab, y Abisai, en defensa propia, pero en un acto de guerra. La muerte de Asael se convirtió en una herida abierta en la familia de Zeruya. Cuando Abner intentó hacer las paces con David y unirse a su causa, Joab, impulsado por una combinación de venganza personal y una posible desconfianza política, lo atrajo aparte y lo asesinó a sangre fría. 2 Samuel 3:27-30. David lamentó amargamente este acto, maldiciendo a la casa de Zeruya y proclamando su inocencia. Aquí vemos a Zeruya, a través de Joab, actuando con una autonomía y una ferocidad que, aunque a veces chocaba con la voluntad de David, era implacablemente efectiva para eliminar amenazas. La conquista de Jerusalén. Fue Joab, el hijo de Zeruya, quien lideró la audaz misión de tomar la fortaleza jebusea de Jerusalén. David había prometido que quien primero escalara las defensas de la ciudad sería su comandante en jefe. Joab no solo lo logró, sino que su hazaña convirtió a Jerusalén en la ciudad de David y cimentó su posición como general, según Samuel 5, 6, 10, Primero de Crónicas 11, 4, 9. Esta victoria fue un triunfo monumental para la familia de Zeruya. Las victorias sobre los enemigos de Israel, bajo el liderazgo de Joab, los hijos de Zeruya dirigieron a las tropas de David en innumerables batallas, expandiendo y asegurando las fronteras de Israel. Derrotaron a los filisteos, moabitas, sirios y amonitas, consolidando el imperio de David. Sus nombres se grabaron en la historia militar de Israel por su valentía y eficacia. No hay duda de que Zeruya se enorgullecía de estas victorias, viendo en ellas la justificación de la fuerza de su estirpe, la lealtad en tiempos de rebelión. Los hijos de Zeruya demostraron su lealtad más feroz en los momentos más oscuros del reinado de David, la rebelión de Absalón. Cuando el propio hijo de David, Absalón, se levantó en armas, fue Joab quien lideró el ejército leal. A pesar de la instrucción explícita de David de no dañar a Absalón, Joab, con su pragmatismo brutal, vio a Absalón como una amenaza existencial al reino y a la vida de David. Lo mató personalmente, atravesándolo con 3 dardos mientras Absalón colgaba de un árbol. 2 Samuel 18, 9, 15. Este acto, aunque devastador para David, aseguró la supervivencia de su trono y demostró la determinación de los hijos de Zeruya de hacer lo necesario para proteger a su rey y a su familia, incluso contra la voluntad de David. La rebelión de Seba. Poco después, un benjamita llamado Seba lideró otra revuelta. Fue Abisai, otro hijo de Zeruya, quien recibió el encargo inicial de perseguir a Seba, demostrando la confianza de David en la lealtad de la familia, según Samuel 20. Joab, siempre el general supremo, finalmente se hizo cargo y sofocó la rebelión una vez más con eficiencia implacable. Actos de crueldad y desobediencia. Los hijos de Zeruya no eran perfectos. Su lealtad era inquebrantable, pero también implacable. Además del asesinato de Abner, Joab también mató a Amasa, el sobrino de David y un general rival, por razones políticas y posiblemente de celos militares, 2 Samuel 28:10.
Estos actos reflejan un carácter que valoraba la eficacia y la seguridad familiar por encima de la moralidad estricta o incluso de las órdenes directas del rey, una sombra que a menudo se proyecta sobre Zeruya misma. A través de estos desafíos y misiones, la familia de Zeruya no solo consolidó el poder de David, sino que también estableció un precedente para la brutalidad estratégica en la política israelita. Zeruya no estaba en el campo de batalla, pero su espíritu de lucha y su pragmatismo resonaban en cada decisión militar y política tomada por sus hijos, hombres que eran la encarnación viva de su fuerza y su implacable lealtad a la casa de David. El legado de Zeruya no se encuentra en grandes discursos o actos religiosos, sino en la forja de una dinastía militar y en la inquebrantable, aunque a menudo brutal, consolidación del poder de su hermano, el rey David. Su influencia, aunque indirecta, fue fundamental para el establecimiento y la supervivencia de la monarquía davidiana. La dinastía militar inquebrantable. El principal legado de Zeruya son sus hijos, Abisai, Joab y Asael. Ellos fueron la mano derecha militar de David, los héroes y valientes que aseguraron su trono. Joab, en particular, sirvió como comandante en jefe del ejército de Israel durante casi todo el reinado de David. Esto convirtió a la familia de Zeruya en la fuerza militar más poderosa y confiable del reino. Sus nombres son sinónimo de valentía, estrategia y a veces una implacabilidad temible. La estabilidad del reino de David. Aunque David a menudo se quejaba de la dureza de los hijos de Zeruya, y a pesar de que sus acciones a veces lo ponían en una posición difícil, como los asesinatos de Abner y Amasa, no se puede negar que fueron esenciales para la estabilidad del reino. Eliminaron amenazas internas y externas, sofocaron rebeliones y aseguraron las fronteras. En un tiempo de constante conflicto, la existencia de guerreros como los hijos de Zeruya era crucial para la supervivencia de la nación. Eran los que hacían el trabajo sucio para mantener el orden. Un modelo de lealtad familiar, aunque extrema. La lealtad de Zeruya y sus hijos a David era absoluta. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerlo y asegurar su trono, incluso desafiando sus órdenes directas si consideraban que ponían en peligro el reino, como la muerte de Absalón. Esta lealtad incondicional, nacida de los lazos de sangre y la ambición compartida, es una parte central de su legado. Zeruya inculcó en sus hijos un sentido de propósito y pertenencia que los mantuvo firmes al lado de David, incluso cuando otros lo traicionaban. La proyección de una mujer fuerte en un mundo masculino. Aunque Zeruya no tiene una narrativa propia detallada, el hecho de que su nombre se mencione repetidamente en relación con sus hijos de Zeruya, resalta su estatus. En una cultura donde la identidad de las mujeres a menudo se absorbía en la de sus maridos o padres, Zeruya mantiene su propia identidad como matriarca de esta poderosa estirpe. Esto la convierte en un símbolo de la fuerza femenina en los bastidores del poder, una mujer cuya influencia se proyectaba a través de las acciones de los hombres que había criado. La advertencia sobre el poder no regulado. El legado de Zeruya y sus hijos también sirve como una advertencia. Su eficacia venía acompañada de una independencia y una brutalidad que David, a pesar de su autoridad, a menudo no podía controlar. En su lecho de muerte, David advierte a Salomón sobre Joab, instruyéndole a no dejar que muera en paz, reconociendo el peligro que representaba su poder y sus acciones pasadas. Primera Reyes 2:5-6. Esto subraya el doble filo de la influencia de Zeruya, esencial para el poder de David, pero también una fuente de desafíos morales y políticos.
En resumen, Zeruya dejó un impacto duradero a través de la formación de guerreros que fueron el brazo militar de David, garantizando la existencia y expansión de su reino. Ella representa la fuerza silenciosa detrás del trono, la matriarca que, a través de sus leones, aseguró su lugar en la narrativa del ascenso y la consolidación de la monarquía de Israel. Su historia nos recuerda que la influencia puede manifestarse de muchas maneras y que a menudo las figuras más poderosas son aquellas que forjan el acero de los que empuñan la espada. La historia de Zeruya es un fascinante tejido de lealtad, poder y pragmatismo que resuena incluso hoy. Lejos de ser una figura secundaria, ella emerge como la matriarca silenciosa, la mente detrás de los generales más feroces de David, una mujer que forjó con su carácter el acero que defendió y expandió el reino. Desde las humildes tierras de Belén, Zeruya nos enseña que la influencia no siempre reside en el centro de atención. Su verdadero poder radicó en la capacidad de criar y moldear a 3 hijos que se convirtieron en la personificación de la lealtad y la fuerza. Ella nos muestra que el pasado, el contexto familiar y las circunstancias difíciles pueden forjar una voluntad inquebrantable, capaz de navegar por los mares turbulentos de la política y la guerra. Zeruya nos confronta con preguntas incómodas pero esenciales. ¿Hasta dónde es aceptable ir para proteger a nuestra familia o nuestras convicciones? ¿Puede la lealtad extrema justificar acciones moralmente ambiguas? ¿Cuál es el verdadero costo de la estabilidad y el poder? Su historia, entrelazada con las luces y sombras de sus hijos, Abisai, Joab y Asael, es un recordatorio de que la Biblia está llena de personajes complejos, cuyas vidas no son cuentos de hadas, sino reflejos crudos de la naturaleza humana y divina. Ella es un faro de la fuerza femenina en los bastidores, una mujer cuyo impacto fue tan profundo que los ecos de sus decisiones resuenan en cada victoria y cada tragedia de la corte de David. Su vida nos enseña que el poder puede manifestarse a través de la formación de los líderes, la determinación silenciosa y la voluntad de hacer lo necesario para asegurar la visión familiar. Así que, al reflexionar sobre Zeruya, los invito a mirar más allá de lo obvio, a buscar las fuerzas ocultas que moldean las grandes narrativas. ¿Qué figura en tu vida, quizás no tan visible, ha tenido un impacto monumental en tu camino? Si esta historia de Zeruya te ha cautivado y te ha hecho pensar, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes aprecian las historias bíblicas profundas y, sobre todo, comenta aquí abajo tus reflexiones. ¿Qué lección te llevas de la vida de Zeruya y sus hijos? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones de personajes fascinantes de la Biblia.